Fíjense ustedes a ver, fíjense ustedes todo este lodo que es flotado como consecuencia de la electrocoagulación, ¿no? Entonces, aquí debe haber sustancias químicas, o vamos a decir, contaminantes, aceites, grasas, o puede ser de industria de pintura también, que, ¿cómo se llama? Todo esto que ha coagulado flota, ¿no? Por tener una menor densidad la del agua. Entonces, esto ya, si es un proceso automático, esto se va retirando del proceso automáticamente, ¿no? Otra manera de ayudar a remover contaminantes es un sistema que se llama DAF, ¿no? Distribution Air Flotation, o distribución por flotación con aire. También puede ser aplicado, digamos, para remover aceites, grasas de un efluente, ¿no? En ese caso, es muy importante el tamaño de la burbuja de aire que se debe aplicar. En el proceso de electrocoagulación, el tamaño de las burbujas de gases, en este caso hidrógeno, oxígeno, es mucho más fina o mucho más fino que en la distribución que se aplica por el método del DAF, ¿no? En el método de DAF estamos hablando un tamaño de micra que va más o menos entre 80 a 100 micras aproximadamente, y en el proceso de electrocoagulación estamos hablando tamaños de burbujas por debajo de 50 micras, ¿no? Entonces, al ser mucho más fina las burbujas en este proceso de electrocoagulación, resulta mucho mejor, ¿no? Hay mayor área de contacto y mayor posibilidad de remoción. Pero no por ello el DAF es malo, ¿no? El DAF se aplica mucho en industrias como, por ejemplo, la industria pesquera, ¿no? Hace un tiempo atrás nosotros, quisimos hacer una tesis para comparar DAF con electrocoagulación para una empresa que estaba acá en Chancay. Y la persona que estaba por hacer eso trabajaba en esa empresa, estaba haciendo la maestría, pero bueno, como siempre, ¿no? Estudian, pero nunca hacen la tesis, ¿no? Eso es un problema. Este proceso debe ser en algún país en proceso de vías de desarrollo, ¿no? Porque un proceso de electrocoagulación así no hay en Europa, ¿no? Así como lo que está acá, ¿no? Todo es muy ordenado, todo es muy, vamos a decir, casi prístino, ¿no? Mírenme. Pero sí aplaudo lo que están haciendo, porque contribuyen a mejorar la calidad del agua, contribuyen a preservar el ambiente, porque estas aguas pueden servir para regar parques, etcétera, ¿no? Con un proceso más a fondo, podría, esas aguas incluso pueden llegar hasta reestructurar el proceso, etcétera, ¿no? O para que los animales puedan tomarlo, ¿no? Venga.
Ven, estas aplicaciones, yo he querido mostrar estas dos para que ustedes puedan observar que no hay límite para este proceso de electrocoagulación, ¿no? Remueve realmente de una manera excelente cualquier nivel de contaminación, ¿no? Lo hace de una manera excelente. Entonces, ahí ya uno puede empezar a medir, digamos, si uno está haciendo un estudio, puede empezar a medir distintos parámetros para ir viendo cómo se comporta el proceso en el tiempo, ¿no? En estos casos que hemos visto, los procesos son en flujo continuo. Espero que dentro de poco, ya ustedes no lo van a ver, pero dentro de poco espero publicar un artículo que está también en flujo continuo, ¿no? Ya el artículo está ya en camino, ¿no? de revisiones. Entonces, pocos artículos hay así, entonces vamos a ver si nos dan la confianza para mostrar un trabajo con distintos efluentes, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Vamos a ver acá el proceso DAF. El proceso DAF, vamos a ver un ratito. El proceso DAF también es un proceso que se aplica, por ejemplo, acá en la refinería Conchán, se aplica en la refinería Pampilla, acá en Ventanilla, se aplica aire con un tamañito de burbuja para hacer flotar el aceite, ¿no? del proceso. Entonces, nuevamente ese aceite y el agua se separan y se recircula el proceso, ¿no? Aquí es donde se está aplicando el aire, ¿no? Acá. Y esto puede remover, así como han visto en el caso anterior, grandes cantidades de materia orgánica. Por ejemplo, para algunas ideas, ¿no? Nosotros, el año pasado, bueno, digo nosotros porque participamos dos, ganamos el primer puesto de la convocatoria del Colegio de Ingenieros para el concurso de Bicentenario. Entre 80 proyectos, el proyecto que presentamos ganó, pero ya no era un proyecto de que quiero hacer, ¿no? Vamos a hacer, no sé cuándo será, ¿no? Ya era con resultados y con publicación mundial. Entonces, lo que, por ejemplo, tal vez a alguien le interese, tal vez alguien llegue a hacer una práctica, ¿no? Por ejemplo, el efluente que es tratado por este sistema DAF puede posteriormente ser sometido, por ejemplo, a un proceso de electrocoagulación, ¿no? Para mejorar mucho más la calidad del agua. Y de esa manera tal vez se pueda recircular al proceso, ¿no? Ahora lo que estoy pensando ya es en otro tema de electrocoagulación, hacer electrocoagulación verde, ¿no? Esta es una planta mucho más organizada, ¿no?
el anterior, por supuesto, ¿no? Este tipo de procesos hay este es acá, aquí está el proceso DAF, pueden ver ustedes acá como una nata, ¿no? Esto se aplica mucho en refinerías de petróleo, en la industria cárnicos, en la industria de harina y pescado, se usa mucho este proceso y están obligados a hacerlo, ¿no? Porque antes, bueno, las empresas irresponsablemente pues tiraban el agua al mar, ¿no? Sin importar las consecuencias posteriores que pueda eso generar, ¿no? Este es un sistema para arrastrar la nata, ¿no? El contaminante del agua, ¿no? Y ese va a dar la vuelta y está recirculando por un sistema de cadenas. Todo lo que iría en el agua, todo lo que llegaría a un río o al mar, gracias a un conocimiento, a una técnica que sí se puede implementar, pues todos salen ganando, ¿no? Sale ganando la empresa, sale ganando el ambiente, sale ganando la sociedad, ¿no? Porque la sociedad finalmente puede comer peces o pescado contaminado, ¿no? Esta agua puede pasar por un filtro, prensa, posteriormente, ¿no? O se puede aplicar, por ejemplo, también una dosificación de coagulantes y todo ese proceso exclusivamente, digamos, químico, ¿no? Posterior para mejorar mucho más. Miren, todo lo que se puede hacer, digamos, para mejorar la calidad del agua, ¿no? Algo así se usa para hacer el tratamiento de las aguas domésticas, con lo que se llaman las PETAR, ¿no? Planta de tratamiento de agua residual. En las PETARs, bueno, los tanques son muy grandes, ¿no? Son muy grandes. Estamos hablando de tanques que tienen más o menos entre 100 a 70, 80 metros de dimensión, profundidad más o menos del orden de los 3 metros, ¿no? Donde no se aplica este proceso DAF, pero sí se aplica aire, ¿no? Se aplica aire a través de sopladores. Los sopladores se distribuyen en el tanque, digamos, adecuadamente, se distribuyen y, bueno, están enganchados, ¿no? Para que estén en una posición fija. Entonces ellos aplican aire y aquí en el agua hay comida para las bacterias. Entonces, esas aguas, pues en la mañana todo el mundo se baña, etcétera, etcétera, ¿no? Llegan a esos tanques. Entonces, el agua va siendo tratada de un tanque y en flujo continuo va pasando de un tanque a otro, ¿no? Y son más o menos como, a ver, en todo este tiempo que ya no vamos a petar de Villa María el Triunfo, lo que está aquí
en el parque Sinchirroca, me parece que se llama el parque que está acá en el sur, creo que es más o menos a la altura de Atocongo, pero más o menos casi para el lado izquierdo, ¿no? Tratan ellos, a ver, 400 litros por segundo, es más o menos, y son como 3 o 4 baterías digamos, de líneas para tratar el agua, ¿no? Y el agua que entra demora más o menos en salir 20 días. Y el agua bueno, el sistema estuvo diseñado por los japoneses para tratar agua en 10 días. Entraba el agua y en 10 días estaba saliendo en el otro extremo, ¿no? Pero hubo, no sé si negligencia, no sabemos qué es lo que pasó, pero los japoneses trajeron la tecnología, como se hace pues en Europa o en otras partes del mundo, y estas plantas son diseñadas partiendo del DQO, ¿no? Demanda química de oxígeno. Entonces, una vez que han construido la planta, lo construyen, el diseño es con 250 partes por millón de QO, ¿no? Con ese valor se hace el diseño. Y resulta que cuando introdujeron el agua no se obtenía lo que se quería y el análisis del agua de esas zonas tenía alrededor de 750. Entonces, para encajar más o menos en el proceso, tuvieron que bajar digamos, el flujo, tuvieron que aumentar el tiempo, ¿no? De 10 a 20 días. Pero bueno, ahí está la planta y lo bueno es que se sigue haciendo el proceso, ¿no? De tratamiento de aguas domésticas. Lo que sí es un problema es la irresponsabilidad del sector empresarial, ¿no? Aquí es para tratar agua de uso doméstico, pero por ejemplo, si aquí ingresa agua con metales pesados, porque, bueno, un irresponsable botó en la fábrica, qué sé yo, residuos de proceso de cromado, por ejemplo, esos metales sí pueden afectar terriblemente a las bacterias, ¿no? Entonces, ya ha sucedido ello de un tiempo atrás, entonces lo que han puesto detectores, ¿no? De metales pesados para impedir que ese problema surja en este tratamiento en petardos. Y la UNI también tiene su petar, ¿no? La UNI tiene, bueno, hace mucho tiempo tiene la UNI un petar que está, ¿cómo se llama? Por allá, por ingeniería industrial, por ahí está. Entonces, y bueno, la UNI como que ha sido pionero de este tratamiento, ¿no? Biológico. Entonces, algunas cosas, por ejemplo, que les puedo comentar es que en este proceso no hay olores, ¿no? Muy a pesar de lo que seguramente usted esté pensando, ¿no? He escuchado en la televisión de personas que hablan de que hay malos olores, los vecinos, etcétera, ¿no? Bueno, eso sí puede suceder porque el proceso se ha descontrolado, no está correctamente controlado, entonces, bueno, genera una serie de inconvenientes. Pues. Pero ya es un problema que está mal llevado, definitivamente. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar lo que también les he enviado hace un momento, los documentos, hablar un poco de lo que es el proceso DAF, ¿no? El proceso DAF. No, perdón, el proceso de Fenton, el proceso Fenton. Así como
tenemos el proceso de electrocoagulación, que es un proceso donde se genera una oxidación en un electrodo para generar los coagulantes, y indistintamente podemos aplicar a efluentes que tienen contaminantes orgánicos, inorgánicos. Sin embargo, también hay otros procesos de oxidación avanzada que pueden ser usados para desarrollar un proceso de mineralización del agua. El proceso de electrocoagulación lo que hace es remover contaminantes. Pero podemos diseñar, por ejemplo, un electrodo donde se va a llevar a cabo un proceso de oxidación en el ánodo. O sea, diseñamos un electrodo, un ánodo, y ahí podemos desarrollar una destrucción de algún compuesto orgánico, por ejemplo, ¿no? Y el proceso Fenton hace eso, ¿no? El proceso Fenton, a través del radical oxidrilo, lo que hace es reaccionar con los compuestos orgánicos que están presentes en el agua y de esa manera ir destruyéndolos, y en una mineralización, vamos a llamarlo así, exitosa, completa, un compuesto orgánico puede ser llevado a CO2 y agua. Estupendo, ¿no? Estupendo. Entonces, vamos a ver un poco de eso para que ustedes puedan tener, digamos, una idea un poco más amplia de lo que son estos temas en torno a la parte de ingeniería ambiental, ¿no? Eso es con el agua. Con el aire es otro mundo. Con el suelo es otro mundo. En el suelo sí no he hecho nada todavía mucho, pero en el aire y agua sí. Por ahí tengo uno sobre compostaje. A ver. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo, Alex del Piero? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Aquí tenemos, en esta pequeña introducción, lo que dice, ¿no? La descarga de desechos industriales en fuentes de agua, en cuerpos de agua, bueno, ha generado grandes problemas, ¿no? En el transcurso de estas últimas décadas. ¿Por qué? Porque la acumulación de sustancias indeseables en el agua hacen que éste pierda su valor, ¿no? Las aguas pueden llegar al mar, y el mar, en el continuo vaivén, paulatinamente va, digamos, destruyendo los compuestos que están en el agua, paulatinamente, lentamente. Entonces, cuando el agua de mar es bombardeada por grandes cantidades de contaminantes, entonces tampoco tiene tiempo para poder destruir esos compuestos, ¿no? Y la gran posibilidad es que seres vivos se vean afectados, seres vivos como pueden ser peces, pueden ser infectados, pueden ser contaminados, pueden acumular contaminantes metálicos, contaminantes orgánicos en sus tejidos grasos, y nosotros, cuando comemos pescado, podemos cerrar ese círculo y también comenzamos a bioacumular esos contaminantes, ¿no? Y bueno, distintas enfermedades pueden aparecer, y de hecho que los hay, ¿no? Y de hecho que lo ha habido, no solamente en una persona, sino en toda una sociedad, como ocurrió tiempo atrás en Japón. Entonces, esto de la toxicidad es algo muy serio, porque
las personas pueden desarrollar enfermedades cancerígenas, ¿no? Entonces, por eso decimos que debido al aumento de la eliminación de sustancias orgánicas, existe una demanda urgente de tecnologías que nos puedan conducir a la, en un caso muy exitoso, a la mineralización completa de esos contaminantes orgánicos que están en el agua, ¿no? Los procesos de oxidación avanzada, AOP, son una tecnología prometedora que permite hacer la remediación de aguas residuales, ¿no? El suelo también se puede hacer remediación, que se llama fitorremediación, ¿no? Se pueden usar plantas para absorber contaminantes metálicos del suelo con la finalidad de mejorar sus características, por ejemplo, para un sembrío determinado. Entonces, uno de los procesos de oxidación avanzada eficientes es el uso del proceso Fenton, ¿no? Proceso Fenton, que llamamos reactivos Fenton. También tenemos el proceso fotofenton. El proceso fotofenton hace uso de energía, de luz, digamos, un componente adicional para ayudar a mejorar el proceso de remediación. Entonces, se aplica longitudes de onda de cierta frecuencia a través de lámparas. Ese es todo un equipo, digamos, que se usan lámparas y se dirige la luz hacia el agua, ¿no? Entonces, el uso de los reactivos de Fenton son viables para la depuración de aguas residuales. Una de las principales desventajas del reactivo Fenton es la deposición de grandes cantidades de lodo, ¿no? Que son lodos en base a iones férricos. Entonces, esto hace que haya la necesidad de una adición continua de iones ferrosos al medio para que el proceso pueda continuar. El proceso Fenton usa dos reactivos, ¿no? Usa sulfato ferroso y peróxido de hidrógeno. Entonces, en esta adición de estas sustancias, lo que se genera es un oxidante potente como es el radical oxidrilo, ¿no? Y ese radical oxidrilo pues tiene la posibilidad de poder destruir, reaccionar con distintos tipos de compuestos orgánicos, ¿no? Entonces la reacción Fenton, bueno, viene del nombre de la persona que, digamos, se dio cuenta de que estas cosas eran así, ¿no? Su descubridor, Henry John Fenton, ¿no? Quien descubrió la transferencia electrónica específica de algunos metales, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que eso tampoco no es nuevo, ¿no? Solo que en estas últimas décadas, todos estos conocimientos que han sido desarrollados están teniendo cada vez más relevancia porque apuntamos a cuidar el ambiente y de esa manera a cuidarnos, ¿no? A cuidar a la humanidad, ¿no? El primer estudio realizado por Fenton fue, digamos, dedicado a la degradación del ácido tartárico, ¿no? Por peróxido de hidrógeno en presencia de hierro 2. Miren, estamos hablando de 1876, ¿no? Entonces, de ahí que hoy en día estos conocimientos pues sean cada vez más relevantes, ¿no? Entonces el proceso convencional de Fenton se utiliza para la oxidación de contaminantes en agua y se basa en el uso de lo que se llama reactivo Fenton. ¿Qué cosa es el reactivo Fenton? Una mezcla de peróxido de hidrógeno que actúa como oxidante y sal de hierro, que normalmente es sulfato ferroso, que actúa como catalizador.
Entonces, el hierro 2 en el proceso se oxida a hierro 3 y en ese proceso de oxidación forma radicales hidroxilo que tiene la capacidad de reaccionar con compuestos orgánicos descomponiéndolos. Entonces, esa es la idea de esto, ¿no? Los procesos de oxidación avanzados o procesos de degradación oxidativa también podemos mencionar, son técnicas que bajo ciertas condiciones pueden transformar la mayoría o la gran mayoría de sustancias orgánicas a dióxido de carbono y agua, ¿no? Entonces, eso es pues grandioso, ¿no? Fenomenal. Y si ustedes no saben, tal vez no saben, tal vez no conocen, tal vez no han escuchado la gestión anterior del profesor Vergara en el 2019, no sé, creo que por octubre, una cosa así, llegaron varios equipos a la facultad que todavía están ahí, que no se usan. Dentro de esos está un equipo que hace el proceso de oxidación avanzada, ¿no? Usa catalizador de óxido de titanio más luz para degradar compuestos orgánicos. Nosotros el 2020 hicimos en enero por ahí, hicimos unos ensayos con el personal técnico que había venido desde Canadá para, capacitar, ¿no? a ciertas personas que tenían interés en el equipo. Y bueno, lamentablemente vino todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y ahí se empaquetó todo y ahí quedó. Entonces, es cuestión de seguir hurgando en el equipo. El equipo está en el laboratorio de operaciones unitarias, ¿no? Y ahí hicimos pruebas con algunos colorantes de la industria textil. Y efectivamente se notaba de que había, digamos, el agua con el colorante de partida, con lo que se iba obteniendo, había, digamos, una destrucción de los compuestos, vamos a llamarlo así. No hemos medido las cosas, pero el agua era mucho más transparente que el agua de partida, ¿no? Ese tiene su bomba, hace recircular el efluente en el proceso y bueno, se va dando la degradación de los compuestos orgánicos. En ese entonces hemos usado pequeñas concentraciones, ¿no? Ahora no sé, ya sería cuestión de estudiar qué tanto nivel de concentración puede ser usado para poder hacer el tratamiento en el sistema, ¿no? Porque la relación, digamos, de contaminantes en la realidad va a ser mucho más grande que lo que nosotros estamos haciendo acá. Y en ese sistema no se puede introducir, digamos, un agua, un efluente de una industria textil, a no ser que tal vez sea previamente filtrada, porque el sistema se puede deteriorar, ¿no? Porque hace uso de membranas, me parece, ¿no? No sé, por acá debo tener algunos apuntes de ese entonces, ¿no? Entonces, lo que quedaría sería hurgar más en el equipo. Sus manuales están allí en lo para poder darle uso, ¿no? Tal vez en alguna tesis que alguien pueda interesarse. Entonces, como les menciono, en estas últimas décadas, los problemas que afectan la calidad ambiental de los ecosistemas se ha vuelto más crítico, ¿no? Y por eso les decía hace un momento, cada vez es más difícil encontrar un lugar prístino, ¿no? Porque donde pone el pie el hombre, inevitablemente hay contaminación, ¿no?
Un ecosistema consta de contaminantes o de componentes abióticos que están interconectados, ¿no? E interdependientes a través del suelo, del aire, del agua. Entonces, los cambios que afectan a uno de estas fases, inevitablemente va a afectar también a las otras, ¿no? Si el agua se contamina, afecta al suelo. Si el suelo se contamina, afecta al aire. La actividad biológica en ese lugar, en ese entorno, puede ser afectada seriamente y muchos compuestos que las bacterias pueden degradar, tal vez no se degraden y pasan a la atmósfera, ¿no? Por evaporación. Entonces, es una secuencia, ¿no? O sea, no podemos decir que una de estas fases va a permanecer, digamos, sin afectarse porque cuidamos una, ¿no? Este es un problema de orden global, ¿no? Afecta a uno y afecta a todo, ¿no? Entonces, estos problemas se deben en gran parte al impacto de las actividades antrópicas, ¿no? Actividades humanas. La humanidad, la población cada vez crece. Cada vez hay mayor necesidad de solucionar problemas de comida, de medicamentos, de vestimenta, etc. Cada vez hay mayor necesidad de tener o de consumir más químicos, más uso del suelo, más uso del agua. Por lo tanto, estas actividades antrópicas tienen un efecto en lo que llamamos la calidad del ambiente, ¿no? Entonces, la calidad, el ambiente, los ecosistemas se van degradando. Pero si los sistemas se degradan, entonces pueden haber riesgos en la salud pública, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el proceso Fenton es una alternativa atractiva a los procesos de oxidación convencionales que se usan para el tratamiento de los efluentes, ¿no? Sobre todo para eliminar compuestos que son recalcitrantes, ¿no? O sea, compuestos que son difíciles de degradar. La oxidación de sustratos orgánicos por el hierro 2 y el peróxido de hidrógeno también se conoce con el nombre de química de Fenton, ¿no? Solamente usa esos dos, nada más. Entonces, en función a este método, se han ido incorporando alternativas como para poder, digamos, mejorar el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el proceso fotofenton, ¿no? Hacer uso de luz y hacer uso del reactivo Fenton. También se puede hacer un proceso electrofenton, hacer uso de reactivo Fenton y también simultáneamente, no reactivo Fenton, perdón, ahí me estoy equivocando, hacer uso de el peróxido de hidrógeno y mediante el proceso de oxidación electroquímica del electrodo en el ánodo, que tendría que ser un hierro, generar el hierro 2. Entonces, de esa manera, por ejemplo, en el proceso electrofenton, estaríamos evitando usar sulfato ferroso, ¿no? Una sal que puede generar lodos. Entonces, en este caso, el hierro 2 estaría siendo controlado en su nivel de producción por un voltaje, ¿no? Fabuloso, se puede hacer eso, ¿no? Entonces, como el reactivo Fenton, digamos, es una mezcla
de peróxido de hidrógeno y hierro ferroso, se acepta actualmente como uno de los métodos más efectivos para la oxidación, para la destrucción de compuestos orgánicos. Entonces, entre los procesos de oxidación avanzada, el reactivo Fenton es una solución interesante, atractiva, ya que permite altos niveles de depuración, sobre todo a temperatura ambiente, ¿no? Y condiciones de presión utilizando reactivos que son inocuos y además fáciles de poder manejar. Entonces son aspectos interesantes a tener en cuenta. Tal vez vayan a hacer alguna práctica en una industria y pueden hacer alguna propuesta para su tesis, para la empresa, etcétera, ¿no? De que este método es una alternativa para solucionar problemas, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso, no? Esto es el sulfato ferroso, ¿correcto? Se introduce sulfato ferroso con peróxido. Entonces, estas dos sustancias van a reaccionar y va a generar hierro 3, ¿no? Hierro 3. Y lo que aquí hace interesante al proceso es que se genera este radical, ¿no? El radical oxidrilo. Y lógicamente aquí también genera el anión, ¿no? Oxidrilo. Este radical oxidrilo es un potente oxidante, está entre los tres primeros, digamos, partículas más oxidantes que existen. Este oxidrilo, este radical oxidrilo en la atmósfera se conoce como un limpiador de la atmósfera. Destruye muchos compuestos orgánicos que son, digamos, de manera natural o de manera antrópica liberados en la atmósfera. Entonces, el hierro 2 con este radical se oxida y genera hierro 3 y genera este anión oxidrilo, ¿no? Entonces, el peróxido de hidrógeno sigue reaccionando con el OH para dar este compuesto, ¿no? HO2 más agua. El hierro 3 con este H2O reacciona para regenera nuevamente el catalizador, porque este es como un catalizador, hidrógeno y oxígeno. El hierro 3 con presencia de oxígeno nuevamente se regenera y da el hierro 2 más oxígeno. Este oxígeno con carga negativa reacciona con este oxígeno, con este hierro 3 y va a dar hierro 2, oxígeno. O sea, el hierro aquí lo maravilloso es que sigue regenerándose, ¿no? De una manera permanente. Entonces, para que este proceso siga continuando, se sostenga, nosotros necesitamos siempre hacer la adición de manera continua al proceso. Entonces, aquí tenemos el hierro 3 que puede reaccionar con digamos, el radical que puede formar una sustancia orgánica. Entonces vamos a tener la parte positiva como catión del compuesto orgánico, ¿no? Y fíjense ustedes, va a empezar a desarrollarse la degradación de la sustancia, ¿no? De la sustancia. Hay otras ecuaciones donde presentan esto, cómo es la interacción de esta sustancia con este radical, ¿no? Entonces, aquí va a empezar a degradarse el compuesto porque va a seguir la reacción, su curso. Por ejemplo, miren ustedes estos peróxidos de hidrógeno que se forman. Esto es consecuencia de nuevamente la reacción del
del radical, ¿no? El radical también puede interactuar entre ellos y generar peróxido de hidrógeno, pero este peróxido de hidrógeno se puede perder por varias razones. Una de ellas es por la acción de la luz, digamos, de la luz solar, ¿no? Se aplica esto en un medio, en un ambiente abierto. El sol lo puede afectar, la temperatura también del medio lo puede afectar, entonces puede de esa manera perderse la cantidad de peróxido de hidrógeno que inicialmente es añadido al sistema. Por otro lado, es importante el control del hierro 2 con relación al peróxido, ¿no? No es cualquier relación. Hay que buscar, digamos, un cierto nivel de concentración entre ambos para lograr que este proceso sea efectivo. Y uno de esos factores que pueden afectar grandemente al proceso es el nivel del pH, ¿no? Este proceso es exitoso en pHs ácidos. Y aquí se puede ver cómo inicia la degradación del compuesto orgánico, ¿no? Este es el compuesto orgánico, representado de esta manera, interactúa con el radical y genera esto, ¿no? Lo que está acá, ¿no? Esto. Entonces, y aquí hay agua, y esto sigue, va a continuar su proceso de degradación paulatinamente hasta generar agua y hasta generar CO2, ¿no? El hierro 3 se regenera, ¿no? Se regenera y el ciclo sigue nuevamente, digamos, manteniéndose, ¿no? Pero para que esto se sostenga en el tiempo, nosotros necesitamos añadir permanentemente sulfato ferroso y peróxido de hidrógeno. Pero aquí hay, en la realidad, hay muchas situaciones que se pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, si tienes sulfatos en el agua, hay un chico que está haciendo su tesis ahorita en una empresa, le he conseguido la práctica en medio de todo este evento que nadie quiere dar prácticas, el chico está haciendo su tesis y imagínense un efluente que tiene 30.000 partes ppm, 30.000 ppm de sulfato. Entonces, no convendría aplicar Fenton, ¿no? Si ya tengo sulfatos que están muy alejados de la norma dice máximo 1000, entonces tienes 30.000, ¿no? Y este Fenton no funcionaría, ¿no? No funcionaría. Entonces, se puede hacer mediante un proceso electrofenton, ¿no? Electrofenton. Entonces, las condiciones óptimas para estas transformaciones, esa secuencia de reacciones químicas que va a generar el reactivo Fenton, se desarrollan exitosamente en un rango, digamos, bastante pequeño de pH, entre 2.8 a 4, ¿no? En ese rango se desarrolla de una manera exitosa el proceso. Se puede ir haciendo a 4.5, 5, 6, para ir viendo cómo es la eficiencia en el proceso de remoción de los contaminantes, no de degradación de los contaminantes. Y eso lo hemos hecho nosotros anteriormente con una tesis que se sustentó hace casi es un año más o menos, para degradar alcoholes, ¿no? Alcoholes en el agua. Entonces, fíjense ustedes acá la relación de peróxido a hierro 2, está entre 0.5 y 0.5 entre 25, ¿no? Esa debería de ser una relación aprox que se debe de manejar. Ahora, cada efluente va a tener su propio detalle, pues, ¿no? Entonces, pero más o menos esto ayuda a tener una guía, ¿no? ¿Qué debo hacer? Entonces, cuando el hierro 2, por ejemplo, la concentración del hierro 2 es mayor a la concentración del peróxido, el mecanismo de Fenton incluye solo la oxidación del hierro 2 a hierro 3. Entonces, eso es con este 3.81 y 3.82. ¿Correcto?
con eso. Cuando esta relación de concentración de peróxido a hierro 2 está en un rango de 200 a 104, entonces la descomposición del peróxido de hidrógeno tiene lugar principalmente a través de estas reacciones 381 y 383, 385, ¿no? 383, 385. Esta es la descomposición. Entonces, en ese proceso de descomposición hay liberación de oxígeno, ¿no? Ya va a ser que ustedes revisen detalladamente las ecuaciones. Y simultáneamente se va a dar una acumulación de hierro 3 en la solución. Y entonces aquí empieza a surgir otros tipos de problemas, ¿no? La solución empieza a tornarse de un color naranja, empieza a cambiar, ¿no? Y no estamos logrando, digamos, algo muy importante, ¿no? O sea, la finalidad, el objetivo se está perdiendo, ¿no? Cuando la concentración de peróxido de hidrógeno y hierro es mayor a 105, estas reacciones de 385 y 381, 385, va a dar lugar a estas ecuaciones que están acá. Peróxido de hidrógeno se va a descomponer en agua y en oxígeno. Este peróxido de hidrógeno va a continuar su degradación, formando agua, formando oxígeno. Y en este caso, el peróxido de hidrógeno se está degradando, ¿no? No estamos logrando obtener una acción importante sobre el contaminante. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre eso, ¿no? Quizás una de las desventajas es de este proceso es el rango ácido en la cual tiene que ser desarrollada, ¿no? Si haces, por ejemplo, con un pH por debajo de 2.5, tampoco no funciona muy bien, ¿no? Entre 2.83 y 4.5, ahí, de acuerdo a nuestra experiencia, en ese rango funciona. Y cuando hemos hecho a pHs mayores, bueno, al medir los parámetros como por ejemplo turbiedad, NTU, entonces no se obtienen, digamos, importantes valores, tanto como porcentaje de remoción. ¿Por qué? Porque si el NTU se conserva es porque, o ha sido afectado pobremente, es porque la sustancia está presente aún, ¿no? Si bien las condiciones óptimas de acidez para llevar a cabo este proceso Fenton se encuentran en un rango de esto de 3 a 4, 5, miren, se considera que el pH 2.8 proporciona las mayores tasas de reacción de Fenton. A ver, si seguramente tú haces un experimento con agua destilada o con agua potable y aplicas el contaminante y aplicas Fenton, entonces es muy probable que va a estar en el rango de 3, ¿no? Pero cuando tú tienes un efluente real, el efluente real no solamente va a tener el contaminante, ¿no? Seguramente va a tener otras sustancias, digamos, que pueden ser en cantidades pequeñas, pero que pueden tener un efecto, ¿no? Consumiendo los reactivos, por ejemplo. Entonces, entre 3, 4.5, de nuestra experiencia funcionaba muy bien el proceso Fenton, que fue para degradar compuestos
de alcohol, ¿no? Alcohol, pero no era alcohol etílico, ¿no? Eran alcohol isopropílico, y, alcohol isopropílico y alcohol pentanol, me parece que era el otro. Entonces, el aumento de pH produce una disminución de las especies hierro 3 en el agua y el aumento de complejos de hidróxido de hierro. Entonces, como hidróxido de hierro, se forman lodos, ¿no? Se forman lodos, y eso es lo que no queremos, ¿no? Eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que el compuesto orgánico se destruya, pues, ¿no? Esa es la finalidad. Entonces, cuando tenemos pH 2.8, el hierro 3 en el agua, principalmente está como hierro 3, ¿no? Y este catión de hierro y ion OH, ¿no? Entonces, la adición o la disminución de acidez de la solución, si vamos disminuyendo la acidez, o sea, por ejemplo, pH 4, esto conduce a la sustitución completa de los iones hierro 3, ¿no? Por los iones hierro, este catión, ¿no? Y aparecen otras especies, ¿no? Este hierro 3 va formando todas estas especies. Entonces, cuando el pH de la solución es mayor a 4.5, entonces el hierro 2 se oxida a hierro 3, pero precipita como hidróxido de hierro, ¿no? Entonces, cuando se da la precipitación, ya no tenemos al catalizador, ¿no? Entonces el proceso Fenton se va deteniendo. Y bueno, eventualmente ya no hacemos nada, ¿no? Entonces son detalles que uno tiene que cuidar o tiene que ir probando, ¿no? En ese entonces nosotros hemos hecho variar de 3 hasta 4.5 y vamos controlando la turbiedad, íbamos controlando el DQO y había, digamos, un nivel de remoción importante hasta 4, ¿no? Entre 3 y 4. Pero cuando ya pasaba de 4, 4.5 se nota que empieza a caer ese nivel de remoción o ese nivel de destrucción, ¿no? Porque lo medimos no con no haciendo el análisis de la sustancia, sino más bien de un parámetro, ¿no? Como NTU, como DQO. Entonces, al hacer los análisis de estos parámetros, por ejemplo, en pH 5, 5.5, 6, notábamos que, bueno, el nivel de DQO, digamos, disminuía muy poco, ¿no? O casi nada ya. Aquí tenemos la dosis de peróxido de hidrógeno, influye en la mayor eliminación de los valores del DQO y el TOC, ¿no? Compuestos orgánicos totales, ¿no? Mientras que la concentración de catalizador de hierro tiene una mayor influencia en lo que vendría a ser la cinética de oxidación de los contaminantes. Cinética de oxidación. Altos niveles de concentración de peróxido también tiene un efecto negativo, ¿no? Inhiben la cinética de reacción. El aumento de la dosis de hierro 2, mayor nivel de sulfato que se puede introducir, así como el peróxido, lo que hace es aumentar la constante de velocidad de degradación. Y aquí a la derecha pueden ver ustedes analizar todo el proceso de Fenton, cómo se va llevando a cabo, ¿no? Entonces, y todo este proceso va a tener efectividad cuando mantenemos el rango de pH adecuado, ¿no? 3 a 4. Podemos ir a los extremos, pero en los extremos vamos a ir cada vez más disminuyendo la eficiencia del proceso, ¿no?
Aquí tenemos en esta tablita los potenciales de reducción estándar de ciertas sustancias, ¿no? Por ejemplo, fluoruro, el radical hidroxilo. Fíjense, tiene un alto potencial, ¿no? Un alto potencial. Y por eso es que este proceso Fenton tiene éxito, ¿no? Porque los reactivos generan esta partícula, ¿no? Este radical OH. Y bueno, hay otros tipos de radicales también que pueden ser el sulfato, etcétera, ¿no? Entonces, cuanto más alto sea el potencial de oxidación, mayor capacidad de interacción va a tener, ¿no? Para hacer el proceso de oxidación. Bueno, aquí varios. Miren, la presencia de aniones en la solución puede tener un papel muy importante en el proceso Fenton. Por ejemplo, cuando se usa cloruro ferroso como fuente catalítica, o sea, el aporte de hierro 2, ¿no? Porque no necesariamente con sulfato podría introducir el hierro 2, podría ser también con cloruro. Las tasas de descomposición de los compuestos orgánicos son significativamente más bajas. O sea, no conviene usar cloruro férrico, ¿no? Y aquí también hay otro problema, ¿no? Hay otro problema. ¿Por qué no usamos cloruro férrico, no? ¿Por qué no usamos cloruro férrico? Entonces, uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué no usamos cloruro férrico? ¿Por qué usamos sulfato? ¿Qué tenemos en el medio? Compuesto orgánico. Entonces, si nosotros usamos una sal que, en este caso, como cloruro férrico, el cloruro puede reaccionar con el compuesto orgánico, ¿no? Formando compuestos orgánicos con cloro, ¿no? Y esos compuestos orgánicos con cloro pueden resultar siendo más tóxicos que lo que habían en la partida, ¿no? Por eso es que se evita usar cloruro ferroso, ¿no? También se puede usar este complejo, ¿no? De sulfato de amonio y hierro, ¿no? Pero este es mucho más caro, ¿no? Lo barato es esto, ¿no? Sulfato ferroso. Entonces, si la solución contiene iones que no forman complejos, como por ejemplo el perclorato, el nitrato, entonces el ion férrico existe predominantemente en hierro 3 y en este compuesto de hidróxido hierro, ¿no? Como anión. Pero si esto es predominante, entonces el hierro 3 no va a tener capacidad para regenerar el catalizador. Es otro problema, ¿no? Cuando la solución contiene iones sulfato y cloruro, el hierro férrico forma complejos, ¿no? De esta naturaleza. A, donde A son aniones, cloruro o sulfato. La inhibición de la reacción del proceso Fenton en presencia de iones sulfato se explica por la disminución de la actividad de los iones hierro 3. Entonces, nosotros en el proceso queremos que haya una regeneración del catalizador, ¿no? Hierro 2. Porque si el catalizador no se regenera, entonces el proceso se cae. Por eso es que se evita que el hierro forme complejos. Pero para que eso se dé,
tenemos que también controlar las condiciones, las características del efluente. Miren, los radicales hidroxilos que se producen durante el proceso Fenton pueden interactuar con contaminantes a través de varios mecanismos, ¿no? Por ejemplo, hidroxilación, adición del grupo OH con eliminación de átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, la reacción de hidroxilación de la reacción principal que permite la conversión gradual de compuestos aromáticos en dióxido de carbono, ¿no? Fíjense, acá tenemos el benceno, el OH, y acá está digamos, la reacción que se da, ¿no?, con este oxidrilo, con este radical. Y esto empieza a degradarse. Ahora tenía 6, ahora tiene 5, hasta que, bueno, de manera general se puede dar así, ¿no? RH, y esto va a continuar su degradación. Fíjense acá el caso de destrucción de metanol, ¿no? Metanol OH radical va a dar esto, más agua. Y esto puede continuar y puede generar CO2, ¿no? Aquí ustedes en esta imagen, esto está en este trabajo, pueden darse cuenta, digamos, la combinación de métodos, ¿no? Acá tienen el electrofenton, el proceso electrofenton. Sería de interés poder hacer más cosas con electrofenton. Proceso electrofenton combinado con peroxicoagulación, fotoasistida. Esa es la aplicación de luz, ¿no? En este caso, esa aplicación de luz se hace con unas lámparas que van a emitir una cierta longitud de onda, ¿no? Y justamente la longitud de onda es lo que va a permitir de que haya una interacción entre esa longitud de onda, esa energía de luz con el contaminante, ¿no? No es cualquier longitud de onda, ¿no? Por eso estos equipos tienen unas lámparas que se pueden intercambiar con rangos de longitudes de onda, ¿no? Miren, aquí está, por ejemplo, la remoción de materia orgánica de un proceso de agua que se obtiene del proceso de extracción de gases, ¿no? Seguramente es campos de metano, ¿no? Gas natural. Entonces, ahí se obtiene agua, ¿no? Agua del subsuelo. Entonces, esa agua del subsuelo puede ser, en este caso lo han tratado con este proceso Fenton, ¿no? Y está en esta revista, ¿no? Por eso está acá la remoción de materia orgánica de un licor madre de agua de desecho de un campo de gas, ¿no? De hecho, que debe ser gas natural, ¿no? Y se ha aplicado para esto el proceso Fenton, ¿no? El proceso Fenton. Y aquí está cómo se hace el proceso de electrofenton, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Esta es la idea. Necesitamos tener un electrodo, un ánodo. El ánodo va a trabajar como hierro. Aquí va a estar el hierro. Y luego vamos a tener
el cátodo, que puede ser también material de hierro, ¿no? Entonces, en el proceso de aplicar una diferencia de potencial entre sus electrodos, lo que se va a generar es la oxidación anódica, donde va a generar el hierro 2, y la reducción catódica del agua, ¿no? Donde se va a generar hidrógeno. Bueno, en este caso lo han aplicado un sistema de agitación para hacer eso, ¿no? Y acá está su fuente de poder, ¿no? Es el diagrama que representa de cómo es que han hecho el proceso para el experimento, ¿no? Que no necesariamente significa que este es el sistema que han usado, ¿no? Esta es la idea global, ¿no? Bueno, aquí están las características reales del desagüe que ellos han tratado, ¿no? Su nivel de pH, la demanda química de oxígeno, la presencia de aceite, su nivel de conductividad, ion cloruro, ion de hierro. Aquí tenemos el, se llama el carbonato ácido. Esto viene del ácido carbónico, ¿no? Del ácido carbónico. Esas son características del agua, ¿no? Y aquí se puede ver en estos resultados que ellos han obtenido. Bueno, aquí tienen el proceso que han aplicado en el tiempo, y aquí tienen los distintos niveles de pH con los cuales ellos han trabajado, ¿no? Fíjense ustedes, acá tienen el pH 8, pH 2, distintos niveles de pH que pueden ser estudiados, y cómo digamos, se pueden obtener las respuestas, ¿no? Y acá tienen, por ejemplo, la remoción o la destrucción de estos compuestos orgánicos que había en el agua, y aquí se tiene un parámetro que se ha controlado, ¿no? Que es la demanda química de oxígeno, ¿no? El CO2, COD, DQO, ¿no? DQO, ¿no? No han medido el compuesto como tal, ¿no? Sino sabemos que hay compuestos orgánicos, podemos medir turbidez, DQO, cómo va cambiando en la medida que el proceso va transcurriendo, ¿no? Entonces aquí se puede ver cómo el pH tiene un efecto directo en el proceso de destrucción de estos compuestos orgánicos. Fíjense ustedes, nosotros comentábamos hace un momento que el proceso se lleva a cabo exitosamente, vamos a llamar así, en un rango de pH entre 3, 4, ¿no? Fuera de esos extremos, el pH es determinante para lograr rendimientos importantes. Y fíjense ustedes acá, tenemos este pH, ¿no? pH, aquí tenemos pH 2, ¿no? pH 2, pH 2, y solamente alcanzamos como 45% más o menos de digamos, remoción de demanda química de oxígeno, CO2. Pero para pHs que tienen 3, miren acá en rojo, se obtiene niveles que están en el orden de los 70%, ¿no? Y entre pH 4, ¿no? También se logra alcanzar ese nivel, ¿no? Entonces, a pHs, digamos, menores a 4, el rendimiento baja, ¿no? El rendimiento baja. O a pHs más altos, el rendimiento también baja, ¿no? Bueno, aquí se puede ver también otros estudios que han hecho, y aquí tenemos el efecto del pH inicial sobre la variación del pH y la eficiencia de remoción, en este caso de la demanda química de oxígeno. Y bueno, aquí se pueden ver
el nivel R, el R cuadrado de la linealización de lo que han hecho, esta es la cinética, ¿no? Tiempo versus este logaritmo, ¿no? Este logaritmo que viene a ser cinética 1, me parece esto. Acá está, ¿no? La cinética de primer orden, ¿no? En este caso, se adapta perfectamente a esa condición, esta cinética de primer orden. Y ahí está los valores, ¿no? Los valores que han ido obteniendo. Y fíjense ustedes cuando se tiene el proceso entre 2 a 3, la constante cinética, bueno, se incrementa, ¿no? O sea, tiene valores altos hasta 3, pero luego también se ve afectado cuando ya el pH se incrementa, ¿no? Entonces, el proceso pierde eficiencia en la medida que el pH va incrementándose. Entonces, lo que podemos decir es que el proceso Fenton fue aplicado en este caso en un tratamiento de agua de un campo de gas, ¿no? Y aquí han hecho estudios variando los pHs, haciendo el seguimiento a algunos parámetros como la demanda química de oxígeno, su efecto del pH sobre estos parámetros, y aquí la eficiencia más importante ha sido aproximadamente 72%. Bueno, más cosas ustedes lo pueden ver también ahí en el mismo documento, ¿no? Comentarios, señores. Alex Del Piero. Ninguna pregunta, profesor. ¿No tienes pregunta, Alex? No. Tito Paxi. Ronald William. Rodríguez Arlet, ¿tiene alguna consulta? ¿Tiene algún comentario? Señorita Arlet. Sí, profesor, buenos días, todo claro. ¿Por qué estás cansada, Arlet? Te siento así como que ya no puedes hablar. ¿Qué pasa? Son las 9 de la mañana, 10. No, profesor, estoy bien. Pensé que estabas enferma porque a la justa se te escucha cansada, triste. No estés triste. Alégrate. Alejandra, señorita Zamora, algo que le ha llamado la atención, tal vez los videos, tal vez ya está pensando hacer su tesis sobre Fenton, electrofenton, no sé. Podría pensarlo, profe, todo está todavía entendible, está interesante el tema, ¿no? Muy bien, yo les adjunté ahí 3 documentos, espero que lo puedan estudiar, lo puedan leer. Hoy día solamente han asistido 26 alumnos. A ver, un ratito, vamos a...
Voy a llamar a asistencia, señores. ¿Ya? Por favor, presten atención. Agapi. Aguilar Pillaca. Alarcón Tecén. Alcalde Vicente. Alejandro Zárate. Aliaga Fernández. Berna Mendoza. Berna presente, profesor. Gracias. Carhuaz Salsavilca. O Carhuaz. Carhuantanta Fuño. Gallo Cagua. Gallo Cabo presente, profesor. Gracias. Chilcón Espinosa. Chilcón presente. Chuquiray Muñoz. Chuquiray presente, profesor. Gracias. Coronado Quispe. Coronado presente. Coronel Venero. Coronel presente. Criado Villegas. Criado presente. Criado presente. Flores Velarde. Presente, profesor. Jerónimo Narvaste. Gilio Núñez. Girón Hilario. González Valverde. Gutiérrez Escobar. Herrera Santibáñez. Guayanay Su. Inofuente Cáceres. Presente. Magallanes Aime. Mantari Mondalgo. Marca Torres. Presente, profesor. Marín Pingus. Maza Gómez. México Gutiérrez. Ñaui Solano. Osores Lozano. Oma Misahuamán. Presente, profesor. Quispe Aquino. Presente, ingeniero. Ramírez Osco. Presente, profesor. Reyes Cueva. Rodríguez Zúñiga. Presente, profesor. Gracias. Rojas Llanos. Romero Espino. Profesor. Rojas Llanos Gracias. presente. Romero Espino. Salomé Larraurri. Sánchez Castañeda. Presente, profesor. Sardón Huarcaya. Solano Palacín. Presente, profesor. Solís Espinosa. Tarazona Jaramillo. Buenos días, profesor Tarazona presente. Gracias. Ticona Ala.